Voy a esperar que llegue Alexander otra vez y comenzamos. Ya, aquí ya estamos grabando. Ahí llegó Alexander. Ya, ok, estamos listos entonces. Santiago, Sofía, lo agrego a la lista que se agregaron ahora y comenzamos. Después agrego su apellido, no se preocupen por eso. Profe, me puse la lista. ¿Sí, Nicolás? Bueno, Ya, a ver si hay alguien más que me faltó colocar. Ah, Javiera. Javiera también me faltó colocar en la lista. Y aparte, no, nadie más, solo Javiera. Demás ya están todos y todos. Ya, ahí está, entonces después agrego su apellido, no se preocupen por eso. Entonces comenzamos con la clase. Estamos en la clase número 29 de sexto básico. Estamos en la asignatura de matemáticas. Entonces, para comenzar, objetivo para la clase de hoy tenemos dos objetivos. Primero, el objetivo de la clase anterior, que sigue siendo el mismo. Demostrar que comprenden la relación entre valores de una tabla y aplicarla en la resolución de problemas sencillos. Y el otro objetivo, que también lo vamos a tratar un poco el día de hoy, es representar generalizaciones de relaciones entre números naturales usando expresiones con letras y ecuaciones. Entonces, antes de aquí ir con las actividades, comentarles que tanto la clase anterior como esta clase, las clases anteriores, es decir, la clase de 27-28, estábamos trabajando, como les comentaba antes, con esta nueva unidad que es álgebra. En esta oportunidad ya no estamos viendo números, sino que estamos viendo álgebra. Y en el álgebra, lo que hacemos en general es representar a números mediante letras. Entonces, de eso se trata en general el álgebra, y ese es el trabajo que vamos a hacer en esta clase. Vamos a representar a letras mediante números, básicamente. Bueno, ahora las actividades. La clase anterior habíamos trabajado en las páginas desde la 148 a la 151. Esas páginas ya quedaron como realizadas, y para el día de hoy y para la siguiente clase, clase 29, clase 30, las actividades a trabajar son de la página 152 a la 155. Así que les recomiendo que mientras tanto pueden, si es que quieren, pueden ir sacando sus libros, perdón, para ir revisando también esa página junto a mí. Entonces, para partir vamos a recordar el tema que estábamos viendo anteriormente, que eran las secuencias numéricas. En eso habíamos quedado la clase anterior. Entonces, acá repito la definición rápidamente. Una secuencia es un conjunto de elementos ordenados siguiendo un determinado patrón de formación. Las secuencias en general se componen de representaciones, como los ejemplos que habíamos visto en la clase anterior, o números de manera creciente o decreciente. Habíamos revisado ahí un ejemplo y habíamos revisado en realidad más de un ejemplo. Pero ahí tenemos un primer ejemplo en donde, que el mismo que revisamos en la clase anterior. Teníamos una secuencia 2020, 2015, 2005, 2000 y preguntaban cuál era el patrón de formación. Ya lo habíamos descubierto, que era restar 5 y el siguiente término de la secuencia, 1995. Luego habíamos visto que las secuencias numéricas también pueden estar formadas por figuras. Aquí habíamos visto un pequeño ejemplo en el que nos pedían identificar el patrón de formación en esta serie de figuras y indicar cuál era el siguiente término de la secuencia. Y habíamos descubierto que el siguiente término era 16, ya que el patrón de formación era sumar 5 pentágonos. Entonces ahora vamos a pasar a esta nueva materia que se relaciona también con lo mismo de la anterior. Sin embargo, acá vamos a agregar, disculpen, ahora sí, vamos a agregar una nueva definición de un nuevo elemento. Hasta el momento, recordar que, ¿qué cosa nosotros sabemos? Conocemos las secuencias numéricas y el patrón de formación. Esos tres son conceptos que ya conocemos. Las secuencias numéricas y los patrones de formación en particular son los más importantes. Ah, y también hay otro concepto que hemos visto, que es la posición. Recordar que cada uno de los términos tiene una cierta posición. Por ejemplo, en este caso, el primer término, que es 1, tiene la primera posición. El segundo término, que es 6, tiene la segunda posición. El tercer término, que es 11, tiene la tercera posición. Y así, sucesivamente, cada uno de los términos tiene una posición. ¿Según qué cosa? Según la secuencia. ¿Ya? Entonces,
ya que también tenemos claro esto, ahora vamos a ver este nuevo concepto, que es el término general. ¿Qué es el término general? Es una expresión algebraica que permite determinar los términos en una secuencia en función de su posición. O sea, a partir de la posición de un término de una secuencia, yo puedo determinar cualquier término, solamente sabiendo su posición. No uno, sino que cualquier término, solamente teniendo la posición. Y acá nos dice que es una expresión algebraica. Entonces, ¿qué significa una expresión algebraica? Es un conjunto de números, pero que al menos uno de ellos también tiene letras. Eso es una expresión algebraica, ¿ya? Entonces, como dice ahí también, para representar la posición utilizamos la letra N. Ahí me faltó una letra A. Ahí me acabo de dar cuenta. Así que agrego la A en esta, mientras tanto, mientras seguimos con la clase. Ahí. Ese fue ahí un pequeñito error. Entonces, vamos a utilizar la letra N para representar esa posición. Entonces, por ejemplo, acá tenemos un primer ejemplo en el que nos dice la siguiente secuencia se genera a partir del término general 3n menos 2. Eso ahí que sigue ahí también está de más, así que lo voy a eliminar al tiro. Este es dividido en 1, no tiene que ir ahí. Entonces, ahí ese es el término general. Es decir, que yo con ese término, con el 3n menos 2, yo puedo encontrar cualquier término a partir de su posición. Entonces, por ejemplo, aquí podemos ver la tabla en la que aparece primero posición, el primer término, segundo, tercero, cuarto y quinto término. Luego más abajo dice término general 3n menos 2. Ese es el término general. Y al lado aparecen todos los desarrollos para encontrar el término según la posición. Luego, antes de ver esa parte, más abajo vemos que dice secuencia y ahí aparece la secuencia de formación, que es 1, 4, 7, 10, 13. Y así sigue la secuencia. Entonces, ahora sí necesito que vayamos mirando cómo encontramos cada uno de los términos. Para el primer término, el término que está en la primera posición, yo reemplazo a la fórmula 3n menos 2, a mi término general, reemplazo al n por 1. ¿Por qué el n por 1? Porque es el primer término. Entonces, cuando yo reemplazo 3 por 1, menos 2, ¿qué me queda? 3 por 1 es 3, menos 2 es 1. Por eso el primer término de la secuencia es 1. Luego para el segundo término, hago lo mismo. En el término general, yo reemplazo mi posición, que como es el segundo término, reemplazo el 2. 3 por 2 es el 6, menos 2, 4. Por lo tanto, el segundo término de la secuencia es 4. Luego, para el tercer término de la secuencia, nuevamente, reemplazo en el término general el n por 3, porque es el tercer término. 3 por 3 me da 9, menos 2, 7. Cuarto término. Vuelvo a reemplazar en el término general el n por 4, porque estamos averiguando el cuarto término. 3 por 4 son 12, menos 2, 10. Y finalmente para el quinto término, 3 por 5 es 15, menos 2, 13. Entonces, ahí ya tenemos los primeros 5 términos de la secuencia formada por el término general 3n menos 2. Hasta el momento, ¿queda claro este ejemplo, no? Sí. ¿Sí? Ya. ¿Los demás? ¿Sí? Sí. Ya, ok. Entonces, al reemplazar n, que es la posición, n por el número de la posición, puedo obtener el número de la secuencia correspondiente. Es decir, a lo que me refiero con esta parte que está aquí, es que yo, si me dan cualquier número, cualquier posición, basta con yo reemplazarlo en la fórmula para encontrar cuál es ese término, el término que tiene esa posición. Entonces aquí tenemos un ejemplo. En esta siguiente secuencia, que la secuencia se compone por el término general 4n más 1, nos están preguntando cuáles son los términos faltantes, así que debemos completar esta tabla. Así que ahora necesito que ustedes me ayuden a completar la tabla. ¿Ya? Así que primero vamos a ir haciéndolo de a 1. Acá no sé qué, acá algo moví.
Ahí sí, ya. Entonces, vamos a ir completando la tabla. Así que, como estaba diciendo, necesito su ayuda en esta parte. Así que aquí estoy agrandando un poco más la pantalla para que puedan ver mejor. Ya, se ve bien, ¿no? Sí. Ya, genial. Entonces, me había equivocado de página. Aquí estamos. Ya. Entonces, este es el término general. 4n más 1. Entonces, primero para la primera posición, ¿qué debería yo colocar acá? ¿Qué debería colocar aquí en esta primera casilla? em, cuatro, cuatro, abre paréntesis, 1. Claro, ¿por qué colocamos el 1? Porque n es igual a 1, porque estamos en la primera posición. Muy bien. ¿Y 4 más 1, solo eso? ¿O algo más? Más 1. Más 1, muy bien. ¿Y eso va a ser igual a qué cosa? Primero tengo que multiplicar y luego sumar. Recordad que es una operación combinada. Entonces, primero la multiplicación, ¿cuánto me da? 4. 4. ¿Y más 1, cuánto es? 5. Entonces, ¿cuál es el término que tiene la primera posición? Perdón, ¿cuál es el primer término de la secuencia? 5. 5. Muy bien. El segundo término está bien calculado. Sí. Sí, Sí, muy bien. Tercer término, ¿cómo lo haría? 4, entre Ya, comillas, 3 más ya, 1, ya. ¿Cuánto da eso? Primero 4 por eso 3, daría 4, 12. ¿qué? 12, muy bien. Más 1, 13. 13. 13. Muy bien. Entonces el tercer término en la secuencia, ¿cuánto es? 13. Profe, 13. ¿Y el quinto término? ¿Sí? profe, una pregunta. ¿Sí? ¿Siempre tiene que ser sumar 1 o a veces tiene que ser sumar 2 o cosas así? Eh, ¿De qué cosa depende eso, Antonella? ¿De qué depende cuánto yo tengo que sumar? ¿Del 4n, de lo primero que sale o no? No. ¿De qué depende? ¿De qué estoy seleccionando aquí? ¿De qué depende? Del término general. Del término general. Muy bien. Entonces, en este caso solo hay que sumar 1. ¿Sí? Ah, ya. Pero Profe, depende del término. ¿Ya? Entonces ahora sí. profe, Último, el quinto término. ¿Cómo sería? ¿Cómo tendría que 4, calcularlo? 4 ¿Ya? entre comillas 5, O sea, eso no es una comilla, es paréntesis. ¿Sí? paréntesis 5, ¿Ya? entre paréntesis 5, más 1 daría ¿Ya? 20, 21 abajo, más Eso. Muy bien. 1 y daría entonces 21. Muy bien. profe, Entonces, para comprobar, Chería, ¿están escuchando, no? Profe, estoy escuchando su ¿Escuchan, canción. no? Pero, bueno, pero no la escucho ahora, porque estaba en clase. ¿Sí? profe. ¿Ah? Entonces, ¿el término general es la operación combinada? ¿O no? ¿Cómo? No entendí esa pregunta. ¿Me la puede repetir, por favor? ¿Qué es el término general? ¿Es la operación? Más que la operación, claro, es la operación, pero más que la operación es una expresión algebraica que me permite encontrar a cualquier número de la secuencia. Eso es el término general. Mm, Ahí tenemos, por ejemplo, el ejemplo que estamos revisando, donde el término general es una expresión algebraica, es una operación, igual es claro, es como usted dice, también es una operación combinada. ¿Por qué es combinada? Porque en este caso tenemos una multiplicación y una suma. Pero pueden haber otros casos, como lo que vamos a ver ahora en la clase. Por ejemplo, puede haber un caso en que yo tenga, por ejemplo, esto, como término general, solamente 6n, por ejemplo. Y ahí tenemos solo una operación. Pero eso también es un término general. Por eso es que un término general no necesariamente es una operación combinada. Puede ser una sola operación. ¿Ya? ok, gracias. Uh-huh.
Ahí quedó claro. Ya, entonces, ¿hay alguna duda, otra duda con esto, con esta parte? No, ¿No? ¿Los demás qué No. tal? Bien. Ya, No. claro, ¿no? Sí quedó claro. Ya, muy bien. Entonces, bueno, así terminamos la parte de contenidos de la clase. Así que ahora vamos a pasar a revisar ejercicios del libro, ¿ya? En todo este tiempo. Bueno, Así que vamos a dejar esto acá guardado. Recuerden que ahí al final de la clase yo les voy a enviar la presentación. Así que por eso no se preocupen. Ahora vamos a cargar el libro mientras tanto. Ustedes recordar que también tienen que ir revisando el libro. Así que vayan sacando sus libros y cuáles son las páginas. Aquí las voy a decir otra vez porque las dije, pero 52, desde la 52 hasta la 55. ya, ahí revisan. Te sé, amiga. Te sé. 52 y 55. Muchas gracias ahí por quien se acordó. Así que lo voy a colocar en el chat igual. De las 150, 252, no, 152. A 100, no. Sí, 152, ¿no? O 252. Ya, la verdad me confundí yo. 152, sí, 152. A 155. Ahí coloqué las páginas. Así que recordarles, mientras yo coloco el libro, ustedes tienen que ir también ingresando a buscar, o sea, no ingresando, sino que ir a buscar su libro. Que puede ser ingresar si es que depende de si ustedes utilizan esto también, el SM de manera online o lo hacen de manera presencial con su libro ahí a mano. Y como yo siempre les digo, yo les recomiendo que lo utilicen, lo hagan a mano. Y Unidad 4. sí, eso, estaba pensando en cuál era la unidad. Álgebra, claro, estamos viendo álgebra. Estaba pensando en que me faltó una cosa. Comentar una cosa. Es como en realidad un consejo, ¿sí? Para todos y todos. Que cuando tenemos, en este caso, secuencias que sigan un término general de esta forma, que tengan una multiplicación y luego una suma, o una multiplicación y luego una resta, o a veces puede ser solo una multiplicación, como yo comentaba antes, puede ser esto 4n solamente, o 4n menos 1, algo así. Siempre que yo tenga términos de esta forma, cuando yo tenga la secuencia, se va a cumplir que la cantidad de elementos entre un número y otro es siempre igual, se mantiene. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, de 5 al 9, ¿cuántos números hay? De 5 para llegar a 9, ¿cuál es la resta? 4. 4. O sea, de 9 para llegar a... Claro, no, está bien, lo dije bien. De 5 para llegar a 9, 4. Y de 9 para llegar a 13, ¿cuánto es? 4. 4. De 13 para 17. 4. Y de 17 para 21, ¿cuánto será? 4 también. Sí. Es decir, siempre se va cumpliendo la misma diferencia. Entonces, una forma de yo comprobar de que mi secuencia está correcta, repito, solamente para las secuencias que tengan esta forma, o que pueda hacer una resta. ¿Cómo yo voy a saber que la secuencia está bien? La distancia entre cada término es la misma. Entre el 5 y el 9 hay 4 de diferencia, entre el 9 y el 13 también hay 4 y así. Entonces eso nos sirve para comprobar que un término general o que una secuencia está bien o que está bien calculada. Así que eso es como un consejo fuera de la clase, ¿ya? Pero ojo, no sirve para todos los casos, ¿ya? Sirve para los casos que tengan una forma como esa, que tengan multiplicación y después suma o resta, ¿ya? Así que eso era como un consejo solamente. Y quedó claro, ¿no? Sí. Ya me alegro. Aquí llegó Roberto, así que lo agrego. Profe, dice la almendra que se le fue el wifi y está ocupando datos móviles. Bueno, Omar, gracias por avisarme. Voy a agregar a Roberto. Ahora sí voy a agregar sus apellidos. Mientras tanto. Mientras ustedes van revisando el libro y me carga ahí el libro en el SM. Santiago ahí agregó su apellido. Aprovechando este tiempo. Ya. Ahí sí. Entonces, estábamos esperando el libro. Ahí está.
Ya, esta parte ya la habíamos visto. La 151 sí. La 152, si se dan cuenta, la 152, como aparece aquí, tal como aparece acá. Ah, no, mentira. Esta es la 151, no 152. 150, 151. La 151 es continuación de lo que quedamos en la clase anterior. ¿Ya? Así que eso ya debería estar hecho. Ahora 152, que es donde deberíamos estar, acá sigue con la misma actividad. Por eso es que yo coloqué la página 151 antes, para que se den cuenta de que ahí, en la 152, seguimos trabajando con lo mismo que estábamos comentando de las clases anteriores. La 153 también es lo mismo. Se sigue trabajando con la misma parte, la misma dinámica de la clase anterior, de las clases anteriores. Y esto que aparece aquí en la nueva página, en la 154 y 155, es este nuevo contenido. Así que primero vamos a revisar un ejercicio de lo anterior, de estas dos páginas, y después revisamos un ejercicio de acá, del término general, de la 154 y 155, ¿ok? Así que dentro de este, ¿hay algún problema que les haya causado mayor complejidad y que les gustaría que revisáramos? De acá, de No, las páginas 152 y 153. no, siempre sí. ¿No? Ya. Vamos a revisar entonces el problema 7. ¿Ya? Vamos a revisar el problema 7. Ya que no hay ninguna sugerencia, revisamos el problema 7. ¿Ya? Y recuerden, hay que acá responderlo entre todos. Así que me tienen que ir ayudando. Así que vamos a copiar el problema y lo vamos a ir resolviendo paso a paso. En conjunto. Entonces el problema 7 vamos a hacer. ¿Alguien que pueda leer? Ah, el problema 7. La otra página. Antonia es bióloga y ha observado en un cultivo de bacterias que si éstas disponen de suficiente espacio y nutrientes, aumenta su número. ¿Cuál es el patrón de crecimiento? ¿Por qué? Profe, ¿Sí? ¿Sí? yo creo que sería de dos en dos porque ahí vemos que una bacteria se multiplicó por dos, después por dos, por dos, por dos, por dos, por dos y así. Claro. Eh, pero ¿se multiplica o se divide? Se multiplica ¿Y porque por qué mire, se multiplica? si nosotros le echamos una sustancia química, se multiplica Claro. esa bacteria con esa. O sea que ocupó la misma bacteria de ahí Ujú. y se fue por ahí. Y después ahí siguió multiplicando, siguió multiplicando y así. Ya, claro, Y claro. Sí, sí, multiplicó me por convence su cuatro. respuesta. Sí, 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 voy entendiendo un poco más. ¿Hay alguno que tenga otra respuesta o que piense lo mismo que la compañera? Yo estoy de acuerdo en multiplicar en 2. Ya, ya, ok. Entonces, para ver eso, para comprobar si efectivamente estamos en lo correcto, podríamos ir mirando la cantidad de elementos que hay en cada uno de las partes. Entonces, miremos que acá en la primera parte, cuando yo comienzo el cultivo, ¿cuántas bacterias tenemos? Una. Una bacteria. Entonces, vamos a colocar acá la cantidad de bacterias que hay en cada parte, ¿ya? Luego, en el segundo caso, cuando la bacteria se divide por primera vez, ¿cuántas bacterias hay en total? Dos. Dos. Muy bien. Así que, dos bacterias. Luego, en el tercer caso, Cuatro bacterias. cuatro bacterias. En el cuarto caso,
En el cuarto caso se presentaron 8 bacterias. 8 bacterias. Y en el quinto, 16. 8 multiplicado 16 bacterias. ya. Denme un segundo, perdón, para pegar esa parte que me falta ahí. 16 bacterias me faltan acá. Ya, pero pregunta, acá, esta pregunta podría asociarse a algún término general. ¿Podría yo asociar algún término general o no? En este caso, Sí. ¿cuál podría ser? am, em, ¿2N? ¿O no? Ya. No. Claro, en este caso, claro, ahí nos damos cuenta de que 2n en este caso no sirve. Este es un caso especial, ¿ya? ¿Por qué? Porque, claro, si yo, por ejemplo, considerara 2n, significa que yo siempre voy a tener que estar considerando el doble, pero ¿el doble de qué? De n, que va a ser el número que yo voy a considerar como, recordar que n que representaba, Multiplicar. Multiplicado. claro, multiplicado, pero el n solamente, ¿qué representa? La posición de la secuencia. Entonces, por ejemplo, si nosotros quisiéramos aplicar esta fórmula para esta secuencia, tendría que ser, primero, en el primer caso sería 2 por 1. ¿Por qué? Porque estamos en el primer término. Eso daría 2. Entonces no nos podría servir. ¿Ya? Entonces este término no nos puede servir. Multiplicado. Claro, no nos puede servir. Vuelvo a repetir, no nos sirve ¿por qué? Porque si yo lo utilizara, debería ser en esta primera parte. Sería 2 por 1. ¿Por qué? Porque 1 acá estamos averiguando el primer término. Entonces eso nos daría 2. Y el primer término es 1, no es 2. Entonces esta fórmula no nos podría servir para eso. Entonces, ¿Sí? A eso me refiero. este caso no se puede representar con un término general. Eso, exactamente. Eso es a lo que quería llegar. En este caso no se puede representar con un término general. O sea, en realidad sí se puede, pero para poder hacerlo tendría que utilizar yo una operación matemática que ustedes no conocen aún. Así que por eso es que no se puede hasta el momento, ¿ya? Así que como siempre digo que sí se puede, pero hay ¿cómo se llama? Una operación matemática que hay que utilizar para eso. Pero como aún no ustedes no ven esa operación matemática, no hay forma de representarla, ¿ya? Así que ahora sí podemos ya analizamos un poco el patrón, porque igual hay un patrón. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el patrón de crecimiento? Entonces, para responder, acá la respuesta que planteaba Constanza en un principio está correcta, pero aquí lo que hay que darse cuenta es que, claro, las bacterias se van duplicando siempre, pero siempre lo que se va a duplicar es la cantidad de bacterias. Entonces, por ejemplo, en el primer caso, para el segundo, hay el doble de bacterias que el primer caso. Del segundo para el tercero pasa lo mismo. Hay el doble de bacterias que en la primera parte. 2 por 2, 4. En el tercer caso hay el doble, pero no el doble de... claro, el doble de bacterias que en el último caso habría. Sí. 4 por 2, sí, 8. Y lo mismo para el último caso. Hay el doble de bacterias. 8 por 2, 16. Entonces, ¿cuál es el patrón? Que siempre hay el doble. ¿Sí? O podríamos colocar... Hay varias formas de explicarlo, pero yo lo voy a colocar... Ahí ustedes pueden explicarlo de varias formas. Pero yo voy a colocarlo como el patrón sería... duplicar la cantidad, lo voy a colocar más completo, el patrón de formación, ahí puse patrón, me equivoqué ahí,
No, otra vez me equivoqué. Patrón consiste en siempre duplicar la cantidad de bacterias. ¿Ya? Entonces queda claro, ¿no? ¿Queda claro? Sí. Ya, el patrón es siempre duplicar la cantidad de bacterias. Y no se puede asociar un patrón de formación. ¿Ya? ¿Y por qué? Nosotros ya, aquí ya está respondido el por qué. Aquí ya sabemos, porque el resultado de cada uno de los términos es, aquí por ejemplo, 1 por 2. Aquí sería 2 por 2. No, me equivoqué. Claro, del primero para el segundo, sí. 1 por 2, 2. Y después al 2 lo multiplico por 2. Después para llegar al 4 tengo que a 4 multiplicarlo por 2. Luego para llegar al 8, o sea, para el 8 tengo que multiplicar al 4 por 2 y para el 16 tengo que multiplicar al 8 por 2. Entonces, de esa manera ahí nosotros respondíamos el por qué. ¿Por qué? Porque siempre tenemos que estar multiplicando por 2 constantemente. ¿Ya? Entonces esa sería la respuesta. ¿Ya? Así que voy a aquí esto borrarlo. Ya, así que voy a colocar esa parte de la respuesta también. Debido a que constantemente debemos multiplicar por 2. ¿Queda claro? Sí. ¿Sí? ¿Alguna duda con esta respuesta? ¿Queda claro? Cric, cric, sí. Ya. Entonces, vamos a ver otro de esta parte, otro de estos problemas. Tenemos el 8. Ah, solo el 8. Bueno, así que el 8 lo dejo para ustedes. De la otra página, entonces. El 6. Sí, el 6 puede ser. El 6. ¿Ya? Vamos a hacer el 6. Y después pasamos a la página 154. ¿Ya? Así que, nuevamente, como siempre... ¿Cuál vamos a hacer? ¿Profe, ahora el 6 o la de El 6, abajo? voy a hacer el 6. Voy a hacer acá el 6. La idea es que ustedes también vayan ayudándome, lo vamos haciendo en conjunto. Voy a hacer el 6 ahora, ¿ya? El 6 de la página anterior, ¿sí? Que la idea es que vayamos haciendo lo que más podamos. Así que ahí tenemos el 6, entonces. Aquí lo voy a copiar, donde corresponde. Acá. Esto se los voy a mandar a ustedes al final de la clase. Así que, para que estén atentos. Esto yo lo voy a mandar, así que si es que quieren estar atentos ahora y no copiar todavía las respuestas, pueden hacerlo. ¿Ya? A mí lo que más me importa es que estén atentos a la clase. Pero si es que pueden hacerlo, pueden estar atentos y además ir respondiendo en su libro, también genial. ¿Ya? Ahí cada uno lo tiene que ver respecto a su propio ritmo, ¿ya? Su propio ritmo de aprendizaje. ¿Ya? Pero aquí, como les repito, lo que más me interesa es que estén centrados en lo que estoy haciendo yo. ¿Ya? Para ir conmigo trabajando, ir respondiendo a las preguntas y siguiendo la clase, ¿ya? Así que esto lo voy a bajar un poco más para poder escribir aquí que estamos trabajando con el libro y estamos trabajando en las páginas desde la 152 a 154. Así que eso quiero colocar acá arriba. O sea, de la 152 a la 155. Ya, ahí, desarrollo de esas páginas. Eso es lo que estamos haciendo en esta oportunidad. Ahí. Entonces, ahora sí, vamos a leer el 6. ¿Alguien que pueda leer, por favor? Agustín ya leyó, así que lea a otra persona. Agustín, ahí Yo creo que así que lea ahí otra persona. ¿Bien? tipo, Ya, creo que Antonella, ¿quién fue yo? ¿O no? ¿A quién fue? No. ¿Quién? ¿Me dijo yo primero?
Profe, yo no fui. La Ah, Connie. ya. Bueno. ¿Quién fue? ¿La Connie? Ya, Connie, Creo ya. que la Connie fue. Ya, Connie. Sí, dale, Connie. No escuchamos. Dadas las tablas, escribe un patrón y crea una representación gráfica para cada una de las secuencias numéricas. Ya. ¿Y cuál es la primera secuencia? 2 más 2, ¿Cómo? 2 ¿Cómo? más 2, 2 más 2, Ah, usted dice sumar 2. Esa es la o primera. multiplicar 2, porque igual sumando 2 y multiplicar es como lo mismo. Siento, porque Mm, si sumamos 2 más 2, nos da 4. Y si multiplicamos 2 por 1 por 2, nos da 4 igual. Por eso, ya. Pero es que si es multiplicar por 2, entonces sería el doble cada vez. sí, pues. Entonces, entonces multiplicar Profe, 2 yo por Así digo, que 2 sería... multiplicar no. Es que, ya, acá atención, algo va a decir a Antonella, ¿sí? profe, yo digo que es multiplicar. Ya, Yo porque le puse aquí tenemos multiplicar. opiniones divididas. Ya, ok, tenemos opiniones divididas, Y ¿ya? yo Pero dije, vamos a aclararlos, ¿ya? ya. Vamos a aclararlos. Y siento que lo mismo. Así que no se preocupen, ¿ya? Entonces, acá, atención primero. Ya, nosotros queremos averiguar acá un patrón de formación, ¿ya? Para este primer ejemplo. Entonces, nos damos cuenta que en la figura 1 tenemos 2 elementos, sea lo que sea. En la figura 2 tenemos 4 elementos, es decir, tenemos el doble de lo que teníamos antes. ¿Sí? Es Solo como de la primera parte para la segunda, ¿ok? ya. Eso es lo primero. Ahora vamos a ver, analizar la tercera. En la tercera figura tenemos 6 elementos, es decir, agregamos 2 más respecto al anterior. Agregamos 2 más respecto al anterior. Entonces, en el cuarto, nuevamente lo mismo. Agregamos 2 más respecto al anterior. ¿Ya? Entonces, el patrón de formación, ¿cuál debería ser? 2 por 2. Sumar 2. Agregar o sumar 2, ¿no? Ya, es que Constanza, y usted se confunde por lo siguiente. Porque, claro, esta cantidad, estos números que están aquí, esta cantidad de elementos se asocian a la tabla del 2. Entonces yo podría hacer esto, ¿no? 2 por 1 es 2. Después para el segundo, 2 por 2 es 4. Después 2 por 3 es 6, ¿no? Sí. Entonces, acá eso no está equivocada, con eso no está equivocada, ¿ya? Eso igual está bien. Pero, en este caso, el patrón de formación tiene que asociarse a una operación, pero que me permita obtener todos tus elementos. Entonces, si yo digo multiplicar por 2 a cada término, así ir multiplicando por 2 cada vez, multiplicar por 2 cada vez. Si lo hiciera así, eso sería algo como lo que teníamos la otra vez, en la otra parte, lo de más allá. Tendríamos 2 primero, luego 2 por 2, 4, luego 4 por 2, 8, 16. Entonces, por eso no nos podría servir esta parte, este patrón. Por eso es que el patrón en este caso tiene que considerarse como agregar o sumar 2 elementos, pero en cada vez. Pero, la otra forma en la que yo podría colocar acá este patrón, acá, en este caso lo vamos a hacer como les dije, agregar 2. Pero, en este caso, ¿ya? Si nosotros quisiéramos asociar nuestro patrón a una operación, y si quisiéramos considerar el término general de esta secuencia, si quisiéramos calcular el término general, ahí sí que tendríamos que recurrir a la multiplicación. ¿Por qué? Pero en este caso no nos están preguntando, pero aquí lo estoy haciendo para que lo entiendan. Si nos pidieran, claro,
encontrar el término general, si es que lo pidieran, ¿ya? Que no es el caso. Pero si es que lo pidieran, el término general en este caso sería 2n. ¿Por qué? Porque en el término 1, primer término, es 2 por 1, 2. Segundo término, va a ser 2 por 2, 4. Tercer término, va a ser 2 por 3, ahí, 6, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, el 2n nos sirve para identificar el término general, pero no para el patrón de formación, ¿sí? Porque el patrón va a ser siempre agregar 2. Y en la tabla del 2, ¿ya? Eso es lo que se hace. Porque la tabla del 2, si se dan cuenta, es siempre agregar 2. A eso se refiere el patrón en la tabla. Porque, por ejemplo, en la tabla del 2 tenemos 2 por 1, 2 por 2, 4, 2 por 3, 6. Pero esto, lo que significa en el fondo, es que estamos sumando acá el 2 una vez. Esto estamos sumando el 2 dos veces. Esto significa estamos sumando el 2 3 veces. Entonces, por eso es que el patrón de formación es agregar 2 y no multiplicar. ¿Se entiende? ¿Se entiende, no? ¿Queda claro lo que expliqué recién o no? Sí. Ya, entonces el patrón va a ser agregar 2. Ya, ahora lo que tenemos que definir es que dice acá que tenemos que crear una representación gráfica para cada una de las secuencias numéricas. Entonces, para la representación gráfica, vamos a utilizar un símbolo, una simbología. Puede ser una estrella, podría ser cualquier cosa, o puede ser una figura geométrica, pero primero un símbolo que nos represente un elemento, porque acá tenemos que ver cantidad de elementos, cantidad. Entonces, primero, algún símbolo que me quieran, que me puedan plantear, puede ser uno de estos que están aquí. ¿Alguno de estos símbolos que quieran utilizar para este patrón? Para este primer ejemplo. Triángulos. ¿Triángulos? Ya, ¿cuál de los dos? Tenemos aquí dos posibilidades. ¿Cuál triángulo prefieren? Cualquiera. ¿Cuál de los dos? El normal. ¿Cuál? El normal. ¿El normal te refieres a este? Sí. Ya. Pero aquí, con normal tú te refieres a que este triángulo es equilátero, me refiero. Me imagino que te refieres a eso. Sí. Equilátero es que tienen los tres lados iguales. En cambio este no tiene todos sus lados iguales. A eso quizás te refieres tú. Ya, pero vamos a utilizar este triángulo, ¿sí? Ok, entonces tenemos que en el primer término, primera parte de la secuencia, ¿cuántos triángulos debería yo colocar? 2. 2. Entonces acá tenemos nuestra primera figura, 2 triángulos. Ah, lo que sí, acá también tenemos que colocar la figura en la parte de acá. Figura, cantidad de triángulos sería entonces. Acá vamos a colocar los triángulos, cantidad de triángulos. Así que ahí tenemos ya definida nuestra figura. Y algún color, voy a utilizar verde en este caso. ¿Sí? ¿Alguien estaba comentando algo? Chiquillas, chiquillos, ¿alguien iba a comentar algo? Escuché a alguien que iba a comentar algo, ¿no? ¿O nada que ver? ¿No? No. Ya, entonces, ahora sí. En el segundo término de la secuencia, ¿cuántos cuadritos tengo que agregar? O sea, perdón, ¿cuántos triángulos tengo que agregar? 4. No, eso es lo que tengo en total. ¿Cuántos tengo que agregar? 2. Digo. 2. 2, muy bien. Entonces, en la tercera parte, copio la misma cantidad que tenía antes, pero ¿cuánto agrego? 2. 2 más. Entonces, ahí.
Esto lo voy a subir un poco para que... No. Ahí. En el tercer caso, ¿qué hago otra vez? Agregar 2. Agrego 2. Muy bien. Deme un segundo, que voy a darme más espacio porque me doy cuenta que no me va a alcanzar con el espacio que tengo aquí. Así que por ahí yo creo que sí. Y esto necesito... ¿Y por qué no agrandar eso? ¿Cómo? Agrandar el cuadrito. Es que eso me costaría más trabajo hacerlo. Ahí me demoraría mucho. Ya, el último caso entonces vamos a tener 2 más que en el anterior. Entonces, hasta el momento tenemos 2, 4, 6, 8. Ahora deberíamos tener 10. Entonces, tenemos los mismos 8 y agregamos 2 más. ¿Queda claro en este caso cómo hacerlo, no? Sí. Ya. Entonces, le vamos a colocar acá, para finalizar, agregar 2 triángulos. Pero lo colocamos con negro. Profe, ¿y si yo puse cuadrados? Está claro, ahí depende del ejemplo que usted colocó. Claro, yo usé triángulos porque estoy resolviéndolo con triángulos, pero ustedes pueden utilizar cualquier figura geométrica o cualquier representación. Así que claro, estaría bien. 2 triángulos. Aquí lo que tiene que estar igual o igual es agregar 2. Y también lo que tiene que estar igual es la cantidad de elementos. Aquí hay 2, aquí hay 4, está bien, está bien. Aquí hay 6, está bien. Aquí hay 8, está bien. Y aquí hay 10, está bien. Eso tiene que estar igual, ¿sí? Ya. Ahora pasemos entonces al segundo caso. Ahora tenemos otra secuencia. Vamos a ir revisando la cantidad de elementos que hay en la secuencia en cada uno de los términos, ¿ya? Primera dice figura 1. ¿Cuántos términos tenemos? ¿Cuántos elementos tenemos, perdón? 19. 19. 19 y La segunda, 16. 16. Entonces, pregunta, Esto va restando. esto va restando. ¿Por qué? Porque va en disminución la cantidad de figuras, ¿o no? Sí. Ya, muy bien. Entonces, para el patrón ya tenemos que restar. ¿Pero cuánto? Espérame. Ya, pero ¿cuánto? ¿Cuánto? ¿Quién me puede decir? 3. 2. Digo 3. 3 me confundí en la de arriba. ¿Qué me dicen los demás? ¿Restar 3? ¿Ya? Marian dice restar 3. ¿Los demás concuerdan o no? Sí, Sí. yo concuerdo con la Mari. Ya, ¿por qué sería restar 3? Porque para pasar de 19 a 16, ¿cuánto hay de diferencia entre ellos? 3. Y de 16 a 13, 3. ya. Entonces ahí nos damos cuenta de que por ahí va el patrón. Entonces, efectivamente, restar 3. Entonces ahora nos falta definir el elemento a restar, el elemento cualquiera. En este caso, otra vez una representación. Ahora, alguna representación, pero que no sea una figura geométrica. ¿Cuál puede ser? ¿Corazón? ¿Ya el corazón? Ok. ¿O un rayo? Sí, ya el corazón. Me gusta la idea. ¿Por qué no el corazón? Ya. Primera figura. ¿Cuántos Rayo. corazones deberíamos tener acá? 19. 19. Uf, una gran cantidad. A mí me costó hacer triángulo. Así que acá hay que tener mucha paciencia. Pero aquí yo voy a utilizar... ¿Por qué no los copié todos? sí, eso voy a hacer, claro. Pero voy a hacer primero 3. 3 solamente. Lo voy a pintar igual. Ya, 3. Parecen como vidas de un juego. Es verdad. Ujú. Jumanji. ¿Cómo? Jumanji. Cayuman. Verde. Yo no vi la última, sí. ¿Vieron la última ustedes o no? De Jumanji. Yo la quería ver, pero al final me equivoqué y puse Jumanji 1. Mm. Así que ¿Y los ahora la demás? voy a ver después de clase. Ya. ¿Y los demás han visto Jumanji, la última o no? Yo sí. ¿Alguien que la haya visto? No, Yo sí, ¿cuál de todas? No me la cuenten, por favor. yo sí. Son tan malos. O sea, ¿pero qué tal está? ¿Es buena o no? ¿Es buena? ¿Qué ¿Cuál? opinan? La última que salió, ¿Sí? sí, es buena.
Es buena. Bueno, No me la cuenten. claro, no, si no queremos spoilers, claro, no, sin spoilers, pero claro, me gustaría saber si es buena o no. Y ya me dicen que es buena, ok. Claro, porque yo vi la primera Jumanji, me quedé con esa, con la antigua. Ya, entonces acá tenemos 6. Faltan todavía, así que otra vez lo voy a duplicar, así que tenemos 2 por 6, tenemos 12 acá, todavía faltan. Así que tenemos, otra vez si yo agrego 6 más, voy a tener, ¿cuántos voy a tener ahora? 18. 18. ¿Cuánto me falta entonces? 1. Uno solo. Muy bien. Entonces acá también aplicamos las multiplicaciones, sin querer, queriendo. Bueno, luego en el segundo, ¿cuánto tengo? 16. Así que 4 por 4. O sea, 3 por 3, tenemos 3, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Entonces me va a faltar 1, ¿no? Ahí, me va a faltar 1 acá abajo. Usted lo hace ver tan fácil, pero con el lápiz más difícil. Sí, claro, con lápiz más difícil, sí. Es verdad, me imagino. Tercer caso. ¿Cuántos corazones 10, tenemos en el tercer caso? 10. 3. Entonces tenemos 3, 6, 9, 10, 11, 12, 13. Ah, 3, 6, 9, 10, 11, 12, 13. Ah, este era el tercer caso. Acá me faltaron entonces. Acá, ahí. Entonces acá me faltaron. Lo voy a hacer de nuevo. 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ahí sí. Ahí estaba bien. El anterior estaba mal. Ahí sí. Y 1, 16. Aquí. No voy a terminar. Acá. Ahí sí estaba bien. Luego, nuevamente lo mismo. Tendría 10 acá. Entonces serían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y le agrego 1. Entonces, chiquillos, ahora necesito que miren acá lo siguiente. Miren muy bien lo que estoy haciendo. La forma, miren por favor, mientras yo termino, atención a la forma en la que yo estoy colocando el patrón. Estoy colocando la secuencia. Miren cómo yo estoy colocando la secuencia. ¿Hay alguna regularidad acá que falta acá considerar? No sé. ¿Por qué yo estoy haciendo esto? ¿Por qué no le alcanza el cuadrito? No, ¿No? no. Miren, a lo que voy. Miren, si se dan cuenta, en esta primera parte, Ajá. respecto a la segunda, la forma de yo colocar mi patrón, ¿cambia en algunas cosas o no? La cantidad de corazones, yo creo. Claro, pero ¿por qué es tan parecida la forma? ¿Por qué no hay diferencias? Ah, ¿Por qué siempre porque sobra no uno son acá? números así como, no son números impropios. O algo por ahí. Eran No. números como impropios que no tenían par, como el Miren, 19. si se dan cuenta, acá siempre me sobra uno, acá abajo, un corazón, en todas las representaciones. Entonces, es que a lo que simplemente es para eso, para explicarles que yo tengo que seguir el patrón de formación, pero siempre tengo que tener en consideración la misma figura inicial, ¿ya? A eso es lo que quería llegar, ¿ya? Entonces, yo siempre voy eliminando 3, por eso es que yo fui de a 3, ¿ya? Por eso es que yo coloqué desde 3 en 3, por eso lo agrupé así, ¿ya? Porque en el primer caso, de respecto al segundo, perdón, al revés, en el segundo caso, respecto al primero, lo único que cambia es que hay una barrita de 3 corazones que se elimina. Esta barrita se elimina. Pero en el otro caso pasa lo mismo, ¿no? Se elimina la última barrita de corazones. Entonces, ahí tiene sentido que el patrón de formación sea restar 3 corazones. Ahora sí se entiende, ¿no? Sí. ¿Ahora se entiende mejor? ¿Sí? ¿Los demás? Sí, van entendiendo, ¿no? Hay algunos Ya. que tienen el micrófono malo. Claro, pero pueden usar el chat. Así que Pero van entendiendo, ¿no? ¿Pueden responder, por favor, los demás? ¿Van entendiendo, no? Chiquillas, chiquillos, ¿sí? Sí, Sí, se entiende. Ya.
Ya, perfecto. Para terminar, entonces, vamos a revisar el ejercicio de la página 154, ¿ya? Así que, bueno, en realidad, de la 154 ustedes tienen que simplemente completar. Así que eso lo dejo para ustedes. Ahí ese trabajo no es tan difícil. Profe, Y acá, en la 2, sí lo vamos a hacer, la 155. profe, ¿Sí? el Omar le está escribiendo en el chat. Le dijo, Ah, ya, profe, voy a mirar. Ya, voy a mirar. Ah, Profe ya, de verdad. Manolo. Claro, sí se entiende. Ya, gracias, Omar, ahí por confirmar. Y dígame lo que me va a escribir. Me va a escribir otra cosa, Omar. Así que lo estoy mirando, estoy atento. Dígame. Sí. La grabación, por si acaso, sigue todavía. Pero voy a hacer este último ejemplo y ahí voy a parar la grabación, ¿ya? Pero antes estoy escuchándolo más. Omar, ¿qué querías decirnos? O sea, lo leo en realidad. ¿Va a decir algo? ¿Va a escribir algo, no? ¿O parece que no? Bueno, me avisa entonces que... Ya, voy a seguir entonces con la clase. Tengo hambre. Ya, vamos a ver entonces, como le estaba diciendo, un ejercicio de la página 155, ¿ya? Así que esto lo voy a correr y recuerdo, como siempre, ustedes tienen que ir ayudándome. Así que vamos a ver el 2, el 2A. Dame una cola, te pico la cola. Ya, aquí estamos en el 2, página 155, así que voy a colocar acá que esta página es la 155, ¿ya? ¿Con eso terminamos todo? Terminaría la grabación y vamos a ver si es que hacemos un ejercicio más o no, dependiendo del tiempo, dependiendo de cómo quedemos con este, ¿ya? Pero primero hay que hacer, ¿sí? Atención, el 2, aplicar. Dice, escribe la secuencia relacionada con cada término general. A, posición, primera posición, segunda, tercera, hasta la sexta posición tenemos que encontrar. Término general es 3n, acá falta signo, si es suma o resta, así que voy a mirar acá el... Es resta. ¿Es resta o no? ¿Es resta? ¿Qué me dicen? ¿Qué me Es resta. ustedes? ¿Es suma o resta? Es resta. Y resta. Ya, porque acá yo no lo puedo ver. Hay un signo así. Ahí sí, ahí lo vi. Resta, claro. Muy bien, tienes razón, es resta, sí. Ahí vamos a colocar el signo de la resta entonces. ¿Qué falta colocar ahí? Esperen un poco que acá se me va. Ahí sí, ahí está la resta. Bien. Ya. Entonces, para el primer término, ¿cuál sería el cálculo que habría que hacer? 3 por 1 menos 2. Escribe la secuencia Así voy a relacionada. agrandar un poquito más para tener más espacio. Ya, ahora sí. Entonces, en primera posición, ¿qué hay que calcular? 3 por... 3, entre comillas, no, paréntesis, sí. 1. Menos Y 2. después restar 2. Ya, ¿por qué coloco 1? Porque estamos en ¿cuál término? En el 1. Primer término, muy bien. Entonces, ahora el resultado lo vamos a colocar abajo. ¿Cuál sería el resultado entonces de esta operación combinada? 1. ¿Por qué es 1? Porque 3 por 1 es 3 y 3 menos 2 es 1. Muy bien. Es 1. Ya, pasamos al segundo entonces. Basta, me está escribiendo. Qué raro. Ahora esperen un poco porque el computador se pegó. Lo entiendo, Ahí sí, profe. ahí volvió. Esto fue por un segundo, pero ya está de vuelta. 1, muy bien. Segundo término. ¿Qué debería colocar acá? 3, paréntesis 2, menos 2. ¿Y eso cuánto da? 2. No, 4. la cuadra. 4. ¿Por qué? Porque 3 por 2 son 6, menos 2 son 4. Muy bien. Tercer caso. 3, entre paréntesis, no, 3 entre, usted ya sabe, ¿Ya? ¿Entre paréntesis qué va? 3 y pongo 3 ahí ¿Ya? ¿Y y después? menos 2. ¿Y eso cuánto da? 7. 7. 3 por 3, 9. Menos 2 son 7. Cuarto término. Vamos. 3
3 entre paréntesis 4, y menos 2. Muy bien. ¿Y resultado? 10. 10. Muy bien. Me anoto, che. Ahora, antes de continuar, aquí si utilizamos nuevamente la estrategia que les estaba comentando yo para este tipo de ejercicios, ¿cuál es la diferencia que hay entre el primer término y el segundo? 3. 3. Entonces, ¿cuál será el siguiente término? 13. 13. Y el quinto término sería 13, claro. ¿Y el sexto término? 16. 16. Ya. Vamos a comprobarlo con la fórmula, a ver si es que está bien lo que estábamos comentando. Puede que no Sí, esté bien. profe. Así De que hecho, yo hice eso desde el número 4. vamos a comprobar. Vamos a comprobar. 3 por, ¿cuánto debería colocar acá? ¿Cuál término estamos calculando acá? ¿Qué? Aquí, vuelvo a reiterar, acá. ¿Cuál término debería considerar? 5. 5. El quinto término. Muy bien. Profe. Hoy, ahí me equivoqué. Ahí sí, ya. Después menos 2 sería 13. 3 por 5 son 15, menos 2 son 13. Está correcto. Y por último, Muy bien, 3 chicos. por 6 son 3, 18. 6 menos 2 serían 16. Está correcto. Muy bien. ¿Alguna duda? No. Queda claro, ¿no? ¿Cómo tener el término? ¿Cómo calcular cada término, no? Sí, tengo claro. Ya, entonces, para terminar el video, una pregunta para todas y todos. Acá, como desafío extra. Si yo tuviera que calcular acá el término número 234 avo, ¿ya? ¿Cómo ¿Qué debería hago? yo tener acá? ¿Qué debería yo tener aquí abajo? Si seguimos la tabla, yo sigo la tabla y voy a llegar al término número 234, porque yo quiero. Así que, si yo hago eso, acá, ¿qué debería colocar abajo? 3 3, ya, por, entre paréntesis, ya, ese número 234. ya. ¿Qué más? 234 y poner menos 2. Igual. Y ahora resolvámoslo. No. Ahora hay que multiplicar, hay que hacer esta multiplicación, entonces la voy a hacer acá al lado. La idea es que ustedes vayan Serían mirando. 70. Profe, eso está mal. ¿Por qué estaría mal? Porque porque 3 por 100 ya es 300, entonces, y 300 es mayor que 234, entonces ya... Profe, ¿Cómo no? Espera un poco, es que no entendí, Agustín, disculpe, no lo escuché muy bien al final. Como que se escucha un poco bajo su audio. Así que, ¿lo puedes repetir, por favor? Que 3 por 100 es 300, entonces ya sería mayor que 234. Ah, pero eso no, ¿qué tiene de malo eso? O sea, eso no hay problema con eso, ¿sí? O sea, a lo que voy. Puede haber un número en la secuencia que sea mayor a ese número, a 234, no hay problema. Sí, sí se puede. Así que se puede hacer. ¿Ya? profe, Entonces, tengo el resultado. ya. 70. 700. No, 70 no. Ah, ahora entiendo lo que está diciendo Agustín. Se refiere a lo que estaba preguntando, o sea, a lo que estaba contando, a lo que estaba respondiendo, perdón, Constanza. Yo creo que a eso se refiere. Ya, ahora entendí a lo que se refiere Agustín, claro. Vamos a calcular el resultado, ¿ya? Para todos. Ya lo vamos a hacer en conjunto, ¿ya? Entonces, 3 por 234. ¿Ya? Lo vamos a hacer en conjunto. Así que atención acá. Vamos a hacer esta multiplicación acá juntos. Acá esta multiplicación ustedes saben cómo hacerla. Entonces, en primer lugar, ¿qué me conviene acá? ¿Cambiar el de orden acá? ¿O sigo el orden que está aquí? ¿O me conviene cambiar el orden acá? Me conviene ¿Qué me conviene hacer? cambiar el orden. Cambiar el orden. ¿A qué se refiere con cambiar el orden? Que vamos a cambiar los números por su lado, así como
El 234 cambiarlo a donde está el 3 y el 3 cambiarlo a donde está el 234. Eso, muy bien. Ahí sí. Entonces ahora sí vamos a ir resolviendo la multiplicación. Paso a paso. Ustedes tienen que ayudar. Entonces, primero, ¿qué tendría como resultado? 72. 72. Mm, 700. No, no, me refiero al primer resultado. Hay que ir de a uno en uno. ¿Qué hay que hacer? Recordar que para multiplicar tengo que yo ir multiplicando término a término. El 3 por cada uno de estos términos. Entonces ahora vuelvo a preguntar. La primera multiplicación, ¿cuánto me da? Es 6. Digo, a No, 15. tampoco. No, 16. Dios, me confundió. No se preocupe, tranquila. Los Eh, demás también pueden participar. por 4. Era 12. 12, ya. Los demás, recuerdo, también participan los demás, las y los demás. 12. Ahí. Llegué. Luego, ¿seguimos entonces o no? Sí. No, porque ahí está malo. A donde puse el 12, el 1 va arriba del 3. Ah, Recuerde. muy bien. Están atentos. Muy bien. Eh, Ya. Sigo ahora. Bien. sería 10. Ya. De Bien. hecho, sería 9 si le quitamos alguno, pero ¿a dónde Claro. le quitamos? Y ahí al lado sería 7. 6 y 1 son 7. Muy bien. Entonces, ahora sí, ¿cuál sería el resultado entonces de esta parte? ¿Cuál sería el término número 234? 702. Pero falta algo que hacer o no? ¿Qué más hay que hacer con este Sí, término? restar 2, así que sería 700. 700, Restar sí. 2, así que sería 700. Muy, muy bien. Así que 700. ¿Se entiende o no? Sí, ¿Sí? ¿Ya claro, no? sí, de hecho yo le puse la respuesta en el chat. Ah, ya. ¿Y los demás? Ahí Constanza, claro, me queda claro que Constanza entendió. ¿Los demás entendieron o no? Sí, ahora sí. Sí. ¿Sí? Antes no había entendido. Ya, Agustín, ¿quedó claro lo que estaba preguntando usted, no? Ujú. ¿Sí? Ya, perfecto. Entonces va quedando más claro, ¿no? Cómo encontrar un término en una secuencia. Sí, quedó claro. Entonces, para ir concluyendo la clase, ¿cuáles son los elementos esenciales entonces para una secuencia? ¿Cuáles son los elementos principales dentro de una secuencia? Ahí me quedo pilla. Un segundo. Y esos son las cosas que hemos estado viendo en las últimas clases, en esta y en las anteriores. ¿Cuáles son los elementos principales? Patrones y secuencia. No, Ya, el patrones patrón, muy bien, el patrón de formación, la y secuencia, y hoy vimos un nuevo contenido, que es, ¿qué cosa? patrones sumando. No, se llama término general. Ya, muy bien. ¿Y el término general qué permite que nosotros podamos hacer? ¿Qué permite el término general que nosotros podamos hacer? Déjame ver. No revisen la respuesta del libro. Necesito que ustedes me digan la respuesta con lo que ustedes saben, con lo que hemos estado haciendo acá. Vuelvo a repetir la pregunta. ¿Qué nos permite entonces el término general? Que, Obtener? que sumemos y restemos lo mismo que aparece ahí. No va a poner la respuesta. ¿Alguien, otra persona que quiera responder? Yo sé, me quedé pilla. Sí, no, pero no importa, si no hay problema, si no entiendo, si no hay problema. Pero, ¿alguien que tenga alguna respuesta? ¿Qué nos permite hacer el término general? ¿Qué nos permite realizar? Ya, pero nos permite encontrar un término, por ejemplo, para encontrar
el 4, o sea, para encontrar este 10, ¿qué sí o sí yo necesito saber? El... Para encontrar cualquier término de la secuencia. Por ejemplo, yo el 10, yo sé que es el cuarto término. ¿Por qué yo sé que es el cuarto término? ¿Por qué? Será por la posición, ¿ya? Entonces a lo que quería llegar, ¿ya? A lo que quiero llegar es que nosotros, nosotros utilizamos el término general para poder encontrar cualquier término de la secuencia según su posición. Eso es lo que quería decir, ¿ya? Eso es lo que nos faltaría como colocar. Así que lo voy a colocar acá. En conclusión, término general nos permite encontrar cualquier término de la secuencia según qué, según su Posición. ¿Queda claro esta parte, no? Sí, quedó clara. Ya. Ahora Muy bien. sí. Entonces esto era como para concluir la clase, ¿ya? Como para Muy tener bien. una conclusión de lo que vimos el día de hoy. Así que me alegro que hayamos podido llegar a esta parte, porque es primera vez que llegamos a establecer una conclusión en clases. Así que muy bien, me alegro que llegamos a esta parte. Así que... felicitaciones por nosotros. Claro, ocurra por ustedes, sí. Así que bueno, les agradezco entonces por la clase. Ya que terminamos la clase antes, ahora ya tienen libre. Así que muchas gracias por participar y que estén muy bien. Nos vemos la siguiente clase. Adiós a todos. Chao, profe. Chao. Chao, que Adiós a estén muy bien.